Bueno, hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Esta segunda unidad del derecho del trabajo eh, hace referencia a todo lo que tenga que ver con el salario, al salario mínimo vital y móvil, a las jornadas de trabajo, a los descansos correspondientes a esta jornada de trabajo, todo lo que tenga que ver con las horas extraordinarias, vacaciones, aguinaldo y demás. Y la segunda parte de esta unidad es con respecto a la suspensión y a la extinción del contrato de trabajo. Pero antes de empezar a hablar sobre esta unidad, vamos a hacer un repaso de lo que fue la clase anterior, en donde lo principal que habíamos hablado era acerca del principio del derecho del trabajo. Acuérdense cuál era su definición y cuáles eran estos principios. Acuérdense que el principio protectario y el de irrenunciabilidad eran los dos más importantes. El protectario tenía tres reglas que eran con respecto a la interpretación, con respecto a la aplicación de las normas y que siempre se aplicaba la condición más beneficiosa. Acuérdense también de quiénes forman el contrato de trabajo, la diferencia que hay entre el trabajador y el empleador y cuáles son los derechos y las obligaciones que cumplía cada uno. Hablamos también de lo que era un contrato de trabajo. Acuérdense la definición según el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que va a haber un contrato de trabajo siempre que una persona humana se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio en favor de otra y bajo la dependencia de esta, durante un tiempo determinado o indeterminado mediante el pago de una remuneración. Las características que tiene que tener este contrato de trabajo: consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, tracto sucesivo y carácter dependiente. Y acuérdense que el hecho de ser una relación de dependencia, el contrato de trabajo habla de las subordinaciones. Y que esas subordinaciones eran tres, podían ser jurídicas, técnicas y económicas. El tiempo en la cual se va a llevar ese contrato de trabajo podía ser indeterminado o determinado. Si era indeterminado, tenía que tener el periodo a prueba. Y si era determinado, podía ser plazo fijo o eventual. Acuérdense que la ley siempre prefería el tiempo indeterminado. Y lo último que nos quedaba ver era que se refería el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace referencia a la relación laboral. Esos eran los temas de la semana pasada. Ahora vamos a empezar con esta unidad, que es la segunda. Vamos a hacer principalmente referencia a todo lo que tenga que ver con el salario. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es el salario. El salario, la remuneración, es la principal contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y es la principal obligación que tiene el empleador. No solamente es que se va el trabajador, no solamente recibe por parte del empleador una remuneración por el trabajo que realiza, sino también se considera que las vacaciones, los feriados, las licencias y las enfermedades también tienen que ser remuneradas. El salario tiene distintas características y estas son que tiene que ser dinerario, irrenunciable, inembargable, alimentario e insustituible. Dinerario quiere decir que el salario se tiene que pagar
en plata, en dinero, y que solamente se puede pagar en especie en un 20%. Eso es, por ejemplo, si un empleado trabaja en una distribuidora de bebidas, solamente le pueden pagar el 20% con bebidas en especies y el 80% el restante en dinero. Pero siempre es más que nada se prefiere que sea todo en dinero. Eso es dinerario. El otro es irrenunciable, o sea, no se puede renunciar a que te paguen. Como estás trabajando, el hecho de trabajar hace que recibas una remuneración. Inembargable, no se puede embargar el salario, ya que se supone que es lo que utiliza el individuo para poder subsistir, porque tiene carácter del tipo alimentario. Inembargable, alimentario, es el único medio con el cual cuenta el trabajador en relación de dependencia para que él y su familia puedan subsistir y de esta forma puedan solventar las necesidades básicas. Y insustituible, que no se puede sustituir, no se puede reemplazar, no se puede cambiar por nada. El dinero, el salario es en plata. También otra de las leyes o otro de los requisitos que tienen la remuneración es que habla de que es íntegra. Íntegra quiere decir que el trabajador tiene que recibir su sueldo en un 100% y que la ley de contrato de trabajo está en contra de los adelantos. Si se realiza un adelanto, puede ser como tipo un caso excepcional y en ese caso ser del 50%. Y bueno, nada, que recibo de sueldo, por supuesto que se recibe el salario en un recibo de sueldo, se hace un duplicado y se vuelca en un libro de jornadas y de sueldos. Cómo se va llevando la contabilización de los salarios que recibe el trabajador. Las remuneraciones pueden ser mensuales o jornales. Mensual es la más común, se recibe el sueldo una vez por mes a mes vencido. Trabajé en enero, lo cobro en febrero, del 1 al 10. Y la jornal es cuando el trabajador recibe su sueldo en forma de semana, al final de la semana, al final de la quincena o cuando finaliza su trabajo realizado. Por ejemplo, uno que trabaja en una obra en construcción por objetivos cumplidos al final de la jornada o por objetivos. El salario mínimo vital y móvil es una remuneración que debe recibir en dinero el trabajador sin carga familiar, de modo que le asegure alimentación, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y jubilación. La mínima remuneración que recibe el trabajador por parte del empleador en forma de dinero. Lo mínimo. Eso sí es como lo define la ley 116 de la ley del contrato de trabajo, el artículo. Este salario es determinado por el Ministerio de Trabajo y su última actualización al 1 de octubre del año pasado fue de 16.875 pesos. El salario mínimo vital y móvil tiene una característica bastante fuerte, que es que no se puede embargar. Cuando hablamos de las características del salario, de que es inembargable, hablamos principalmente de esto, del salario mínimo vital y móvil. Solo se puede embargar cuando hay una deuda de alimentos. Si no hay deudas de alimentos, el salario mínimo vital y móvil no se puede embargar.
Lo que sí se puede embargar es el resto de tu salario mínimo vital y móvil. Porque vos tenés ese base y después de ahí para arriba puedes cobrar lo que vos querés. Supongamos que una persona cobra menos del doble del salario mínimo vital y móvil. Pongámosle que cobra 30.000 pesos. Entonces, la diferencia que hay entre el salario mínimo vital y móvil y su sueldo real, de esa diferencia se va a embargar el 10%. En cambio, si una persona tiene mayor sueldo y el sueldo es más que el doble del salario mínimo vital y móvil, se le puede embargar un 20%. ¿Sí? Eso, fíjense, si no entendieron, cualquier cosa lo volvemos a explicar otra vez con un ejemplo. Pero bueno, que el salario mínimo vital y móvil no se puede embargar, lo que sí se puede embargar es lo que está por arriba de ese sueldo. Si es el doble, si es hasta el doble, el 10%, y si supera el doble, hasta el 20%. Las jornadas de trabajo, según la ley del contrato de trabajo, artículo 197, perdón, leí los dos números primero. Según, entonces, el artículo 197 de la ley del contrato de trabajo habla con respecto de lo que son las jornadas laborales. Y es todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Comienza cuando el trabajador ingresa a la institución y finaliza cuando se retira. Por supuesto que el viaje no está dentro de la jornada de trabajo. Y el artículo 196 habla de que es una aplicación a nivel nacional, por la cual se extiende la jornada de trabajo y es uniforme. Y esta extensión de la jornada de trabajo son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Eso es lo máximo que te permite trabajar la ley. Y es una de las obligaciones del empleador que tiene que distribuir esta cantidad de horas en los trabajadores. Hay ciertas excepciones a la regla de trabajar 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y son trabajo sin jornada máxima por el carácter de empleo, trabajo de menores, nocturnos e insalubres. La primera es trabajo sin jornada máxima por el carácter de empleo. Esto está referido como a los altos rangos que tienen las empresas y es, por ejemplo, el caso de un gerente o un director que, por supuesto, no va a cumplir las 8 horas semanales, las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales, sino que cobra por eso, pero seguramente va mucho menos. El trabajo de menores es otra de las excepciones. Se considera que los menores pueden trabajar entre los 16 y los 18 años y pueden trabajar 6 horas diarias o 36 horas semanales. A pesar de eso, van a cobrar como si fueran las 8 o las 48 horas. Los menores no pueden trabajar en forma nocturna y la hora nocturna de los menores empieza a trabajar a partir de las 20 horas. O sea, que un menor puede trabajar en el horario de 6 de la mañana a 20 horas. El menor para trabajar necesita una autorización de los padres, que tenga un certificado de salud y un chequeo periódico de su salud. Y tiene que tener un descanso de 2 horas. El trabajo nocturno no se puede exceder por más de 7 horas. Trabajan 1 hora menos que
los trabaja una hora menos que los de 8 horas, pero igual se le pagan como si fueran 8. El trabajo nocturno es desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Y por supuesto que no están incluidos en el trabajo nocturno los que hagan los médicos que trabajan de guardia en la salud o cualquier agente de salud. Y después el trabajo insalubre, se considera insalubre aquel trabajo que genera un daño en la salud, ¿sí? Recolectores de residuos, radiólogos, mineros o trabajos del subterráneo. Lo mismo, pueden trabajar un máximo de 6 horas diarias o 36 horas semanales, pero su sueldo va a ser de 48 horas semanales u 8 horas diarias. Se les paga por 2 horas más, pero en realidad trabajan por eso. O sea, todos reciben un sueldo que corresponde a 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero el trabajo insalubre trabaja 6 o 36, el nocturno 7 o 7 horas diarias y el de menores son de 6 a 36. Bueno, acá tenemos las fotitos de esos trabajos insalubres. Bien. La jornada de trabajo puede ser normal, diurna, nocturna o insalubre. Vamos a ver. La jornada diurna es la que está comprendida entre las 6 a.m. y las 21 p.m. Y en el caso de menores, acuérdense que no puede ser hasta las 20 horas. No es más, hasta las 20 horas. Es de 6 a 20 horas en el caso de los menores. Y que determina la jornada máxima en el ámbito nacional de 8 horas diarias o 48 horas semanales. La distribución de las horas es facultad del empleador y es el que diagrama los horarios. Entre una jornada de trabajo y otra tiene que haber una pausa de 12 horas. Y se consideran 8 horas diarias o 48 horas semanales hasta el lunes y finaliza el sábado a las 13 horas. Pasado eso ya es, se lo contabiliza como feriado, como fin de semana. La nocturna, dijimos entonces otra vez, que es entre las 21 horas de un día y las 6 del siguiente, que son jornadas de 7 horas, pero que se las paga como 8 y que los menores no las pueden realizar. Y el insalubre son 6 horas diarias o 36 horas semanales, que el trabajo insalubre las mujeres y los menores no los pueden realizar y que las horas extraordinarias en el trabajo insalubre están prohibidas. Porque si ya sabemos que va a hacer un daño a la salud, no se pueden hacer horas extras. Está prohibida hacer horas extras en el trabajo insalubre, en la jornada. Se dice que, bueno, el concepto de horas extraordinarias con respecto a las horas extraordinarias son el trabajo suplementario o complementario a tareas efectuadas por el trabajador por encima de su trabajo, de su jornada laboral. O sea que son las horas de trabajo que se realizan cuando se superan las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Las horas extraordinarias no es
un derecho adquirido para el trabajador, porque en primera instancia ni el trabajador está obligado a hacerlas, ni el empleador a darlas, salvo por supuesto excepciones, ¿no? Las dos excepciones que hay son en caso de accidente o de fuerza mayor. Por ejemplo, no sé, en una fábrica hubo un accidente de trabajo de un compañero y le piden al otro que por favor se quede en un accidente, una fuerza mayor. Pero si no hay esas dos cosas, las horas extras por parte del empleador no son obligadas ni a otorgarlas y el trabajador a cumplir. Y si se llegan a realizar horas extras, pueden ser como máxima 30 horas mensuales y como máximo 200 horas mensuales. Más de eso no se puede. Cuando se hace horas extras y es un día hábil, o sea, desde un lunes hasta un sábado a las 13 horas, día laboral normal, ahí se paga al 50%. En cambio, si es sábado después de las 13 de la tarde, domingo o feriado, se la paga al 100%. Las horas extras. Bien, entonces, ahí hasta acá vimos básicamente lo que es a qué se define salario, cuáles son las características del salario. El salario mínimo vital y móvil, acuérdense que es inembargable, salvo cuando hay cuota alimentaria. Las jornadas de trabajo, cuál es el tiempo de estas jornadas de trabajo y cuáles son las 4 excepciones a las reglas para hablar de jornadas de trabajo, que no pueden superar ni las 48 horas semanales ni las 8 horas diarias. Trabajos de menores, insalubres, nocturnos y el trabajo según jornada máxima por carácter del empleo. Y hablamos de las horas extras. Esta es la primera parte. Ahora vamos a hablar de todo lo que es las pausas con relación al trabajo. Respecto a estas pausas, la primera que aparece es el feriado y los días no laborales. Se considera feriado aquel día en donde el trabajador no presenta trabajo, o sea, no se presenta a sus tareas. Tiene como objetivo permitir que el trabajador pueda participar de actividades festivas o conmemorativas. Y a diferencia del descanso, no tiene a diferencia del descanso una función reparadora de energías para el trabajador. La idea de un feriado es que el trabajador pueda pueda participar de actividades festivas, de acontecimientos históricos y demás. Eso es un feriado. Entre los feriados a nivel nacional son 15 durante el año y algunos son inamovibles y otros sí se pueden cambiar por el feriado. Si un trabajador va a trabajar un día feriado, se lo pagan al 100% y no tiene día compensatorio de descanso. Se define descanso como el tiempo en que el trabajador reposa y recupera física y psicológicamente la fatiga producida por la realización de una tarea. Fundamentalmente tiene una función higiénica y biológica y resulta imprescindible para preservar la salud y evitar enfermedades.
se tiene que reponer, tiene que recuperar la fuerza de trabajo. Esa es la idea de un descanso, es la recomposición. Se tiene que reponer. Bien, se recupera. Los descansos pueden ser de tres tipos: diarios, semanal o anual. El diario, a su vez, se divide en dos. Cuando hablamos de descanso diario, son de duración corta y pueden ser dentro de la jornada de trabajo o entre dos jornadas. Si es dentro de las jornadas, es por ejemplo el tiempo que tenés para ir a almorzar, a merendar, un refrigerio o las interrupciones higiénicas. Cualquier inactividad en las horas de trabajo. Eso es dentro de las jornadas. Y descanso entre dos jornadas, que no tiene que ser por lo menos de 12 horas. O más. No menos de 12 horas. Entre una y otra. El descanso semanal es una duración intermedia. Y es un descanso de 35 horas de corrida o una vez por semana. Y se extiende desde el sábado a las 13 horas hasta el lunes a las 0 horas. Se supone que en esas horas, 35 horas, 24 del domingo y desde la 1 hasta las 12 horas del sábado. Bien. Descanso semanal. ¿Qué sucede si el trabajador debe trabajar en su descanso semanal? Bueno, la jornada se va a pagar como día hábil y el empleador a cambio le va a otorgar un día compensatorio. Se devuelve con especie. La idea es que justamente los descansos no se paguen para poder respetar el concepto de descanso. Si vos trabajaste el sábado o el domingo, después tu jefe te devuelve con otro día compensado. Son los descansos compensatorios. Y cumplen esas cosas, ¿sí? Si los trabajadores descansan el domingo, pero estuvieron ocupados el sábado, después de las 13, tienen un descanso a la semana siguiente. Si descansaron el sábado después de las 13, pero tuvieron que trabajar un domingo, tienen un descanso de 24 horas la semana siguiente. Y si estuvieron ocupados el sábado después de las 13 y el domingo, tienen un descanso de 35 horas consecutivas a partir de la semana subsiguiente. Eso es lo que se ve mucho, por ejemplo, cuando son los horarios rotativos, que tienen que tener el descanso compensatorio. Y es una obligación que se les dé el descanso compensatorio. Bueno, esto que decíamos, ¿no? El descanso compensatorio es siempre posterior a la semana. Y si el empleador no te lo da, el trabajador, por medio de una notificación, se lo toma ese día y además el empleador se lo tiene que pagar al 100%. Y el otro descanso, el tercero, es el anual, que son las vacaciones. Las vacaciones son obligatorias que se paguen y tienen 3 requisitos: tiempo mínimo, días trabajados y antigüedad. El tiempo mínimo es el mínimo tiempo justamente que el trabajador responde a ese empleador y en base a eso se le va a dar las vacaciones. Siempre es teniendo en cuenta el año calendario, que es desde el día en que empieza a trabajar, y puede ser, si empezó a trabajar
entre enero y junio es un año al año siguiente, perdón, ojalá 15 días al año siguiente. En cambio, si es en el segundo semestre, entre julio y diciembre, se dan un día cada 20 días trabajados. Tiempo mínimo. O sea que mínimamente tiene que haber trabajado 6 meses para que tenga 15 días. Si no, en la segunda parte del semestre es un día cada 20 días trabajado. Mínimo, mínimo. Días, tiempo mínimo. Ahora se consideran días trabajados cuando el trabajador se ausenta por enfermedad inculpable, por accidente de trabajo, por licencias especiales o por suspensión económica. Ausencia por enfermedad inculpable es, por ejemplo, si el trabajador tuvo una gripe, un resfrío, se enfermó o algo de eso. Y son días no trabajados, por los cuales no se los considera al trabajador si son ausencias injustificadas, suspensión por disciplina, licencia sin goce de sueldo o situación de excedencia. El otro requisito para las vacaciones es con respecto a la antigüedad y la antigüedad se computa al 31 de diciembre, o sea, claro, cuántos años de trabajo lleva hasta el 31 de diciembre, según año calendario siempre. Si el trabajador vuelve a trabajar para el mismo empleador, deben computarse el periodo anterior. Entonces, si va de 6 meses a 5 años, son 14 días. De 5 años a 10, 21. De 10 a 20, 28 días. Y más de 20, 35 días. Estos son los días que le corresponde, según la antigüedad, a cada trabajador de vacaciones. Las vacaciones se otorgan del 1 de octubre al 30 de abril. Es el empleador el que debe notificar al trabajador con 45 días de antelación los días que se va a tomar de vacaciones. Y dice que una vez cada 3 años el empleador está obligado a darle las vacaciones en verano, del 21 de diciembre al 21 de marzo. La única excepción de las vacaciones son que las vacaciones se pueden acumular con licencias por matrimonio. Si no, la licencia va separada de las vacaciones. Ahora, si el empleador no le notifica al trabajador cuándo se tienen que tomar las vacaciones, es el trabajador quien debe notificarse. Tiene tiempo hasta el 31 de mayo. Si pasado ese tiempo no se las tomó, no avisó, pierde las vacaciones. Las vacaciones empiezan a contar desde el primer día posterior al descanso, se pagan de forma adelantada y lo que la ley trata es que no se, o sea, que las vacaciones no, que se las paguen, pero que siempre las tengan que tomar. O sea, que no se cambie las vacaciones por dinero. Eso es y la única excepción que hacen es cuando hay extinción del contrato de trabajo. No puedo decir, no me pagan las vacaciones y denme plata. Eso no se puede. La única causa que sí se puede hacer es cuando hay extinción en el contrato de trabajo. Las vacaciones se las tienen que tomar de forma total y solamente se pueden acumular un tercio al año siguiente. Si el trabajador durante las vacaciones se enferma o se las puede interrumpir y las vuelve a pedir en otro momento.
Y siempre las vacaciones se pagan más que el sueldo. Bueno, acá hay un ejemplo de eso. Y por último, tenemos lo que son las licencias especiales, que bueno, nada, son pagas y son sujetas al convenio colectivo. Esto es lo mínimo y según convenio colectivo pueden aumentarlo, pero lo mínimo es que nacimiento de un hijo se den 2 días de corrido para el padre, un matrimonio 10 días, fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijos o padre 3 días, fallecimiento de hermano 1 día y el examen son hasta 2 por examen y un máximo 10 por año. Son todas pagas estas licencias y se las pueden quedar. Entonces, a ver, toda esta primera parte fue bastante. Vimos todo lo que es con respecto al salario. ¿Qué características tiene el salario? ¿Cómo se define? ¿Qué tipo de remuneración conocemos? La importancia del salario mínimo vital y móvil, que es inembargable. La extensión de las jornadas de trabajo. Esta extensión de jornada de trabajo está aplicada en la ley, en el artículo 196, y que tiene excepciones a las 48 horas semanales y 8 horas diarias. Las jornadas de trabajo, ¿cuáles son? Que pueden ser normal, nocturnas, insalubres. Las horas extraordinarias y las pausas relacionadas al trabajo. Feriado, descanso, diario, semanal, vacacional. El diario está dentro de la jornada o entre 2 jornadas. Cuando es un descanso semanal, tiene que haber un descanso compensatorio y las vacaciones. Acuérdense de los 3 requisitos que se necesita para tomarse las vacaciones y que en base a eso son cómo se calcula con respecto al tiempo mínimo, días laborables y antigüedad. Y por último, las licencias especiales. Bueno, esto sería la clase de hoy. Cualquier duda que tengan la resolvemos con los foros. Y acuérdense que está en la página las preguntas con respecto a esta unidad. Nos estamos viendo. Muy bien. Hasta luego.